La temporada 2025 de Fórmula 1 se ha definido por márgenes mínimos, pero ninguna batalla ha sido tan intensa como la que se libra dentro de McLaren. Con apenas 22 puntos, separando a Oscar Piastri y Lando Norris al llegar a Austin, la tensión era insoportable. Ambos partían segundo y tercero, con Verstappen en la pole. El ambiente era eléctrico. Los fanáticos esperaban un duelo épico, pero nadie imaginaba que ambos McLaren desaparecerían antes de llegar a la primera curva. Lo que siguió fue caos, controversia y confusión. Las esperanzas del equipo naranja explotaron en segundos bajo el sol tejano. Cuando el polvo se asentó y la FIA declaró que no había culpables, las preguntas comenzaron a multiplicarse dentro del propio garaje de Woking. ¿Por qué Zak Brown apuntó primero a Nico Hülkenberg para luego retractarse? ¿Por qué Andrea Stella, visiblemente frustrado, fue tan ambiguo en sus declaraciones? Y lo más inquietante, ¿qué no mostraron las cámaras durante esos frenéticos segundos? La verdad parecía esconderse tras una fachada de diplomacia. Pero bajo esa calma aparente, McLaren comenzaba a tambalearse desde dentro, víctima de su propio éxito y de una rivalidad cada vez más peligrosa. El sprint del Gran Premio de Estados Unidos debía ser la consagración del equipo, una demostración de poder. Con Norris y Piastri copando la primera fila detrás de Verstappen, todo apuntaba a una victoria segura. El coche era veloz, los pilotos estaban motivados y la confianza en el aire era casi palpable. Pero en apenas un segundo de caos en la curva 1, esa confianza se convirtió en fragmentos de fibra de carbono. 2 McLaren destrozados y un silencio sepulcral en el muro. Lo que pasó en la pista fue solo el prólogo. La verdadera historia se escribió después, entre susurros, miradas tensas y decisiones que podrían cambiarlo todo. El desastre comenzó cuando las luces se apagaron. Verstappen salió limpio desde la pole, mientras Norris y Piastri arrancaban de forma casi perfecta. La marea de coches subía la colina hacia la curva ciega, y en ese instante todo se redujo a milésimas. Norris cerró el interior, Piastri abrió ligeramente buscando el recorte, y Nico Hülkenberg se lanzó al hueco imposible por dentro. 3 coches intentando ocupar el mismo espacio. El resultado fue inevitable. El alerón delantero de Hülkenberg rozó la rueda trasera izquierda de Piastri, lanzándolo por los aires. Su coche rebotó contra el lateral de Norris, y ambos McLaren se convirtieron en un torbellino de chispas y escombros. Verstappen escapó indemne, pero el daño estaba hecho. 2 contendientes al título fuera de combate antes de la primera curva. En los primeros instantes pareció un simple incidente de carrera, una de esas situaciones típicas del caos inicial. Pero dentro del box de McLaren, el ambiente se volvió denso. Zak Brown, normalmente sereno, explotó ante los micrófonos. «Una hora amateur», dijo con furia contenida, acusando indirectamente a los rivales de haber destruido su carrera. Las palabras fueron una descarga de frustración y presión acumulada. Sin embargo, horas después, el tono cambió por completo. Tras revisar los datos y las cámaras, Brown reculó. Ya no culpaba a nadie. El cambio de discurso dejó a todos desconcertados. ¿Qué había visto McLaren para modificar su versión tan rápido? Fuentes internas aseguran que los datos del coche, la telemetría y los rastros de frenado mostraron una realidad más compleja. Piastri intentó cerrar la curva demasiado pronto, esperando encontrar un espacio que ya no existía. No fue un error garrafal, sino una consecuencia del caos milimétrico que define la primera curva en Austin. Pero admitir eso públicamente habría abierto un conflicto interno con Norris, quien llevaba semanas insinuando favoritismo dentro del equipo. Así que McLaren hizo lo más inteligente. Desvió la atención, primero acusando, luego retirando todo. Política de supervivencia. Esa táctica evitó el escándalo, pero no la tensión. Porque dentro del garaje, la presión seguía creciendo. La dupla Norris-Piastri, presentada hace un año como el equilibrio perfecto entre juventud y talento, ha empezado a fracturarse. Lo que antes era una sana rivalidad, hoy, es una lucha silenciosa por el poder. Piastri, líder del campeonato durante buena parte de la temporada,
ve cómo Norris lo supera en rendimiento en las últimas carreras. Cada podio perdido, cada decisión estratégica dudosa, alimenta la sospecha de que algo se está rompiendo. Y tras el accidente de Austin, la grieta emocional entre ambos se volvió imposible de ocultar. Norris, en la radio, mantuvo la calma. «Alguien me sacó de pista. Estoy fuera», dijo con voz fría, casi resignada. Piastri, en cambio, sonaba distinto. Su tono cargado, más pesado, mezclaba frustración con una sensación de impotencia. Más tarde, ante los medios, aseguró no haber visto la repetición completa del incidente. Pero su mirada lo decía todo. Cansancio, desconfianza y la amarga conciencia de que cada punto perdido podía costarle el título. Verstappen se acercaba como una sombra, y lo que debería haber sido una celebración para McLaren se había convertido en una pesadilla emocional. Andrea Stella, el jefe del equipo, intentó calmar las aguas. Sus declaraciones tras la carrera fueron diplomáticas, pero el subtexto era claro. Criticó a los pilotos experimentados por asumir riesgos innecesarios en la primera curva, sin mencionar nombres. Para el público, parecía una referencia a Hülkenberg. Pero dentro del equipo, todos entendieron el mensaje. Iba dirigido a Piastri. Sé más inteligente, no más valiente. Era una advertencia velada, un recordatorio de que el talento sin control puede destruir un campeonato. Así ha sido siempre el método McLaren. Proteger la imagen, corregir en silencio. Mientras tanto, en la sombra, Verstappen sonreía. Red Bull, rezagado durante gran parte de la temporada, había encontrado una nueva oportunidad. El neerlandés no necesitaba ganar cada carrera, solo esperar a que McLaren siguiera autodestruyéndose. Su triunfo en Austin recortó la diferencia a 33 puntos con Norris y 55 con Piastri. La tensión se sentía en el paddock. Mercedes y Williams aprovecharon el desastre, mientras el resto observaba cómo la estructura de Woking comenzaba a resquebrajarse. Porque el daño ya no era solo mecánico, era psicológico. El tipo de herida que ni los ingenieros pueden reparar. La discusión sobre el equilibrio de poder dentro de McLaren se ha vuelto inevitable. Muchos aseguran que el equipo todavía favorece a Norris, el piloto británico que representa su imagen pública, su marketing y su conexión con los aficionados. Otros, sin embargo, defienden que Piastri es el verdadero futuro, constante, frío y metódico, el tipo de piloto que construye campeonatos. Pero el accidente de Austin ha dividido incluso a los propios ingenieros. Algunos lo acusan de ser demasiado agresivo, otros culpan a Norris por cerrarle el espacio. La verdad se encuentra en ese punto gris, donde chocan la ambición y la confianza. Lo que es innegable es que ambos salieron marcados. Ni la telemetría ni los comunicados oficiales pueden borrar la desconfianza que ya se instaló entre ellos. Aunque la FIA decidió no sancionar a nadie, el daño ya está hecho. Lo que se rompió en Austin no fueron solo dos coches, sino el delicado equilibrio de un equipo que parecía imparable. La confianza entre los pilotos, la calma del muro y la unidad del personal técnico se vieron comprometidas. Dentro del paddock, todos lo saben. McLaren está caminando sobre una cuerda floja. A partir de ahora, cualquier error, cualquier gesto malinterpretado puede desatar una tormenta imposible de contener. Y mientras tanto, Verstappen acecha, observando con la frialdad de quien ha visto a rivales destruirse a sí mismos antes. La pregunta que se hace todo el mundo es si Austin fue simplemente un tropiezo o el principio del fin. ¿Puede McLaren mantener el control de sus dos estrellas mientras la presión del campeonato alcanza su punto máximo? ¿O la ambición los llevará a repetir los errores que alguna vez destruyeron a grandes equipos como Mercedes o Red Bull en sus años más tensos? Lo cierto es que cada carrera que pasa, el título parece menos una cuestión de velocidad y más una batalla de nervios, política y resistencia interna. Porque si algo quedó claro bajo el sol de Texas, es que la lucha por el campeonato mundial de 2025 no se decidirá solo en la pista, sino en el corazón mismo de McLaren.